Acompáñenme a descubrir este nuevo destino. La ciudad de la furia, la reina del plata, la París de América. Todo esto es Buenos Aires, una de las ciudades más hermosas de América Latina y del mundo. Buenos Aires tuvo dos fundaciones. La primera en 1536 por Pedro de Mendoza con el nombre Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, que debió abandonarla por el hambre y la falta de recursos naturales. Y luego en 1580 por Juan de Garay como Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. En 1776 fue designada por el rey de España como capital del recién creado Virreinato del Río de la Plata. Debido a la gran centralización que existe en Argentina a lo largo de toda la historia del país, Buenos Aires tomó un papel importante en los sucesos más relevantes. Como dato interesante, el nombre Buenos Aires de la capital argentina es bastante reciente. Se aprobó en el 1996, momento en el cual pasó a ser la ciudad autónoma de Buenos Aires. Varios edificios históricos de la ciudad pueden encontrar los códigos QR que les ayudan como turistas también a entender un poquito más a detalle sobre la historia del lugar que van a visitar. Nosotros ahorita estamos enfrente de Café Tortoni, es uno de los más emblemáticos lugares para visitar en Buenos Aires y yo decidí empezar mi día en el centro de Buenos Aires visitando lugares más históricos de la ciudad. Vamos a probar un rico cafecito en el lugar tan icónico. El Café Tortoni se ubica en la Avenida de Mayo. Fue inaugurado en 1858, pero estaba en el otro lugar. A la dirección actual lo trasladaron en el año 1880. En sus mesas y paredes está presente una parte importante de la historia de Buenos Aires, ya que entre sus clientes más destacados se encontraban los escritores Jorge Luis Borges, Luigi Pirandello, Federico García Lorca y Julio Cortázar, así como los músicos Arthur Rubinstein y el mítico Carlos Gardel. Bueno, en Tortoni ustedes en realidad pueden venir a desayunar o almorzar. Nada más que a veces la fila es muy larga. En nuestro caso fue un poco más sencillo, esperamos como 3 personas y yo pregunté aquí a los chicos qué es lo más típico para pedir. Me han dicho que, bueno, el chocolate que preparan aquí, claramente lo pedí, chocolate con churros. Miren esta belleza. Vamos a probar todo esto. No, pues amigos, ya. Hoy no voy a dormir en la noche con tanto azúcar, pero vale la pena, la verdad es que vale la pena. Después de Café Tortoni, vine caminando a la Plaza de Mayo, que es la plaza principal y más conocida de Buenos Aires. La Plaza de Mayo es la más antigua de Buenos Aires y escenario de la mayoría de los sucesos políticos más importantes de la historia de Argentina. Su nombre es un homenaje a la revolución del 25 de mayo de 1810, que ocurrió en esta misma plaza y que dio inicio a la gesta de la independencia argentina. Y también es el lugar donde fue fundada por segunda vez la ciudad, el 11 de junio por Juan de Garay. Saliendo de la Plaza Mayo por la calle Defensa, se puede ir caminando hasta llegar al Paseo de Historieta. Es un lugar donde se encuentran los personajes más famosos de caricaturas y libros para niños de Argentina. Y claramente
lo más icónico pues, es la estatua de Mafalda. Es a la que realmente voy porque no conozco mucho de otros personajes, pero pues Mafalda me tiene muy emocionada y muy intrigada. Vamos por una foto. Otra cosa que me encantaría comentarles es que Buenos Aires es una ciudad muy cultural. Hay inmensa cantidad de teatros y museos y yo les recomendaría hacer una cosa cuando caminan desde un punto turístico al otro, es que perderse un poquito dentro de las calles, descubriendo esos pequeños museos que hay en muchas esquinas, galerías también, y pues disfrutar de todo lo que ofrece esta ciudad. Bueno, ya llegamos a la estatua de Mafalda y hay una fila muy larga. Yo decidí que no voy a esperarla, bueno, nada más así de verla, porque es un lugar muy icónico de aquí. Sí. Y pues ya con eso es más que suficiente. Mientras vamos a ver otros personajes. Bueno amigos, hay también aquí alrededor tiendas de souvenirs donde venden muchas cosas con Mafalda, playeritas, cuadernos. Bueno, estaba caminando y empezó a llover. Les cuento amigos que aquí en Argentina las estaciones del año están un poco diferentes. Cuando nosotros tenemos verano, ellos tienen invierno. Entonces, bueno, yo aquí estoy en abril, que es otoño. Por eso está un poco frío y está lloviendo. Después del paseo de la historieta, yo les recomendaría seguir la calle Defensa para llegar a la Plaza Dorrego. Lo que nos están comentando que los fines de semana aquí se pone una feria muy importante. Pero bueno, yo estoy ahorita el viernes y también veo que venden muchas artesanías, hay varias cosas bonitas y hay varias tiendas de antigüedades. Si les gusta también ver como muebles interesantes del diseñador, todo lo pueden encontrar aquí. Incluso encontré como tiendas de ropa de diseñadores locales, o sea, locales, incluso no solamente de Buenos Aires, o sea, locales de este barrio. Entonces, bueno, es un lugar muy peculiar que vale la pena recorrer. Plaza Dorrego se encuentra en el corazón del barrio San Telmo y es uno de los principales paseos turísticos peatonales de Buenos Aires. A su alrededor se encuentran cafés, bares, restaurantes y también casas de antigüedades y artesanías. Sí tienen que probar estando en Buenos Aires es pizza. Aquí hacen pizzas a la piedra, bueno, algo muy diferente que vemos en otros lugares. Y a mí me recomendaron un lugar que data del año 1934, o sea, imagínense durante 90 años que hace sus pizzas famosísimas, se llama El Cuarchito. Entonces, para comer hoy, llegué a este lugar para probar estas pizzas icónicas y miren amigos, qué bellezas. O sea, desde que la trajeron digo, no, ¿cómo lo voy a comer? Pues está demasiado hermoso. Pero vamos a probar. Ay, está muy caliente. Wow. Además con vinito, que también es una cosa muy peculiar que me encanta de Buenos Aires, que en cualquier lugar que vayas hay vino. Se puede pedir con copa o botella, entonces acompañando una pizza argentina, un vinito blanco, vamos a probar.
Muy, muy bueno. Wow, creo que es muy recomendable. El cuartito. Amigos, estoy muy emocionada porque ahorita voy a vivir una de las experiencias más esperadas en este viaje. Intentaré tomar mi primera clase de tango. Los lugares de tango se llaman Las Milongas, en realidad están por todo Buenos Aires, se los pueden encontrar, buscar en internet, cuál quede cerca del hotel donde se están hospedando. Yo estoy muy cerca de uno que además me dijeron que es muy bueno, se llama Viruta, y aquí dan clases de salsa también, y bueno, hoy yo claramente llegué para tomar clase de tango, y pues vamos a empezar, vamos a ver cómo nos va. Estoy así de como que, ¡qué emoción! Mi primera vez tango en Buenos Aires. ¿Qué puede ser mejor? Te explico aquí entonces cómo funciona la Viruta Tango Club. Estamos 3 días a la semana y eso es todo por una tarifa única que pagas cuando entras y por ese mismo valor haces todo lo de la noche. ¡Ay, qué emoción! Hoy es mi día número 2 en Buenos Aires, es un día bastante lluvioso y lo estoy empezando en el barrio Recoleta, que se considera como el barrio más elegante de Buenos Aires. Aquí en Recoleta hay muchos restaurantes, tienditas muy bonitas. También yo siento que vale la pena recorrerlo a pie para ver la arquitectura de este barrio. Hay muchos edificios, museos muy bonitos. Yo ahorita voy a visitar uno de los atractivos principales de la Recoleta, que es su cementerio. Aquí en este cementerio están sepultados varios personajes ilustres de la historia de Argentina. El cementerio de la Recoleta es considerado un museo histórico nacional desde el año 1946. Fue inaugurado el 17 de noviembre de 1822 y se transformó en el primer cementerio público de la ciudad. Muchos mausoleos son las verdaderas obras artísticas y vale la pena recorrer las calles del cementerio. Y más porque aquí están sepultados algunos personajes históricos. Yo sí estaba buscando la tumba de Eva Perón. Fue un poco difícil porque el mausoleo de su familia es muy sencillo, pero sí la encontré. Otro punto importante de la Recoleta es la librería Ateneo. Bueno, yo desde que llegué dije, wow,
es la librería más hermosa que he conocido en mi vida. Impresionante. La librería fue inaugurada el 4 de diciembre del 2000, pero el edificio conserva el antiguo esplendor y elegancia del Teatro Grand Splendid del principio del siglo XX. Argentina es conocida por sus buenos vinos. Yo esta noche decidí tomar una experiencia en sommelier en bicicleta. Bueno, aquí nos van a preparar una degustación de vinos. Vamos a probar, bueno, me dicen que hay alta gama, es como gama media, entonces vamos a mezclar y probar. ¡Y mucho vino! Acá el sommelier en bicicleta con el monociclo y los chicos de México, no se lo pierdan, ¿eh? Los argentinos y de esta vinoteca tenemos de Salta, de Mendoza y de San Juan. Andrés, ¿cuál es tu favorito? ¿Tienes alguna botella que dices? Me matás porque en realidad son todos favoritos, depende de cada momento, pero mira, ese que está ahí, ajá, lo pueden ver en mi canal de YouTube, Sommelier en Bicicleta, y ahí el biciclo, hay un video de cómo se hizo el biciclo. Ok. Sí. Es como Ese casi rosado. de- Este es un vino criolla del norte de Argentina, que es el límite con Bolivia. Es una uva típica de la zona, se llama criolla. Bueno, Andrés, antes de probar todos estos vinos, ya no puedo Mucho. esperar. Sí. Nos tienes que platicar primero, Bueno, para que la experiencia sea todavía más completa. Bueno, de este lado tenemos dos estilos de vinos. Un estilo de lo que sería acá en Argentina lo que se llama entrada de gama, vinos frescos, vinos sin madera, y después de este lado tienen los vinos premium, ¿sí? O alta gama. El primero de los vinos es monociclo, es una uva que se hace muy pocas botellas, solamente 1500 botellas se hicieron de un vino que se llama monociclo, que es de la casa, Ok. y que la uva es Saint-Janet. Saint-Janet. Saint-Janet es de origen francés, es del sur de Francia, y acá en Argentina solamente hay 3 hectáreas, o sea que están tomando algo muy, muy exclusivo. El segundo de los vinos es de Jujuy, es una uva que se llama criolla, y está en Jujuy, es el límite con Bolivia, ¿sí? Es fresco, miren el color que tiene, ahí, no sé si se alcanza a ver bien, es muy muy particular y bueno, es un vino de altura, estamos casi a 3000 metros sobre el mar, muy distinto de México, ¿no? Ustedes están en una altura más pegado, más al mismo nivel. Bueno, son de los que vinos de altura, lo que se dice vinos de altura de acá de Argentina. El tercero es un Sangiovese 100% de Mendoza. El cuarto vino es un vino 100% Malbec. Y el último es un Cabernet Franc, que es una cepa que se está haciendo cada vez más. Vez más. Después, el de los vinos de alta gama, tienen un torrontés también del norte, que el torrontés es muy, muy de Argentina. De hecho, es en el único país en el mundo que se hace torrontés. Ok. Es un vino muy aromático, este no tiene madera y es muy particular, así que van a descubrir un vino totalmente distinto de lo que están acostumbrados de los blancos. Después tenemos San Juan, 100% Malbec, y nuestro vino de la casa, que es un Sangiovese 70%, 30% tempranillo. ¿Sí? Tiene un poquito de paso por barrica, igual que el anterior, ¿sí? Pero es Sangiovese, no es Malbec.
¿sí? Sangiovese, Tempranillo. Esto es más de autor, es más lo que se dice un winemaker, donde yo elegí el corte, ¿sí? Después tenemos un 100% Malbec de Yacalles, que tiene 2 años en barrica, y el último también es un Malbec que es de Luján de Cuyo. Todos pequeños productores, así que disfruten también de unos quesos que son quesos que se hacen en provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿y con qué ¿Sabías? nos recomendarías probar? Empezar a Todo, probar. todo. Lo que les recomiendo que tienen que hacer, y esto tómenlo como un consejo, no solamente para esta degustación, sino para cuando vayas viajando, no termines la copa. Ok. O sea, vas a probar un poco, Ajá. segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y volvé, andá probando y andá comparando, ¿sí? Hacé este ejercicio, Claro. ¿ves? Haces así, y vayas degustando y viendo el aroma de cada uno de esos vinos. Ahí vas a disfrutar más los vinos y vas a ir comparando cómo evoluciona uno con el otro, porque uno está acostumbrado a que la copa la terminemos y vos no ves como después de un rato está ese vino, ya te lo terminaste, ¿sí? Así que el consejo es que empieces con uno un poquito, vuelvas. Y no importa el orden, lo importante es que degustes, ¿sí? Ok. Sí. Y lo mismo con los quesos. Sí, muchas gracias por tus consejos. Chao. Sí. Sommelier en bicicleta. Oye, pero ¿estas botellas son vinos reales? O sea, que puedes Sí, son comprar una botella... Esta es una Magnum y estas Ajá. son doble Magnum. Miren, 3 amigos, litros. para que tengan idea, o sea, esa es botella común. Claro. Y como que aquí van los tamaños que... 1,5 litros, 750 y 3 litros. Mira, si no fuera que tengo que volar a México... Argentina es un país muy aficionado al fútbol soccer. Yo diría incluso que es el país más aficionado a ese deporte. Y bueno, por todo el Buenos Aires podemos encontrar muchas imágenes de Messi y Maradona, pero hay un barrio en particular donde se siente esta pasión por fútbol todavía más. Es barrio La Boca. La Boca comenzó a poblarse con los primeros fundadores de Buenos Aires y durante 4 siglos fue el puerto más importante de la ciudad. En fines del siglo XIX, Argentina recibió una gran cantidad de inmigrantes europeos. Principalmente italianos se quedaron en el barrio La Boca y así fueron creándose los íconos inconfundibles del barrio, sus coloridas casas de madera y chapa. El 3 de abril de 1905 en la Plaza Solís se fundó el Club Atlético Boca Junior, hoy en día siendo uno de los símbolos más grandes de este barrio. Así que voy a empezar mi recorrido por el Museo del Estadio La Bombonera, que nos deja conocer la historia de este club y de sus grandes jugadores, entre cuales claramente se destaca Diego Maradona. Rico su choripán. Este es el mejor choripán de Caminito a La Boca. Saludamos a México, de aquí de Buenos Aires, Argentina. Uy, 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 uy. Amigos, yo ya llevaba varios días con un antojo de choripán. Y aquí en Caminito hay varios lugares que sirven. Nosotros encontramos uno muy bonito que está en la esquinita. Y bueno, además, con una copita de vino.
Bueno, los que quieren venir a probar sus choripanes, Tienen que venir al Bar de los Artistas, Caminito La Boca, el mejor choripán de acá de Buenos Aires. Perfecto. Un saludo para México. muchas gracias. Una de las experiencias más hermosas que uno puede vivir estando en Buenos Aires es visitar un show de tango. Tango es un baile típico de Buenos Aires. Digo, nosotros siempre pensamos que es como muy de Argentina, y sí, claramente sí es de Argentina, pero más que nada es de Buenos Aires porque aquí es donde nace tango y aquí es donde se convierte en uno de los símbolos más importantes de esta ciudad. Yo ahorita me encuentro en Madero Tango y aquí es donde voy a disfrutar de mi cenita y ver un show de tango. Entonces estoy muy emocionada y pues ya les quiero mostrar todo lo que voy a vivir hoy. Bueno amigos, eso fue todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la hermosa ciudad de Buenos Aires y hayan aprendido algo nuevo en el día de hoy. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima, descubriendo algún otro lugar.